Mi nombre es Paul Victoria, soy embajador extraordinario de la República de Liberland. Encontramos un lugar que no estaba en ninguna frontera, una terra nullius, y dijimos, esto es la oportunidad de construir lo que siempre hemos soñado, un país donde se respete la soberanía personal, la libertad individual. Planteamiento político un poco general y económico, para la gente se haga una idea. Hay un sistema de méritos, como es todo muy tecnológico y avanzado, cada uno tiene su criptobilletera, se nos va depositando Liberland Merits, que es un token, a medida que vamos haciendo cosas por el bien común del país. Algo que le va a llamar mucho la atención a la gente, tenéis un pasaporte. Sí, claro. Tú me enseñaste, yo me quedé flipando. Lo que pasa es que sí, pero no lo abras porque no quiero que vean el dato. La figura Milei desde sobre todo desde los últimos meses, que se podía ver que a lo mejor podía ganar las elecciones, y ya cuando consigue fue como una sorpresa para todos nosotros, y era como, pero estamos fuera del juego, y de repente Milei gana y es como que el partido está jugándose, o sea, como que podemos jugar. ¿Cómo dirías que es el foro de Davos? ¿Cómo es bajando a la tierra? O sea, la gente allí, su mente funciona diferente. Yo, por ejemplo, presento Liberland. O sea, aquí mucha gente va a pensar que estoy loco. En el foro de Davos nadie pensaba que yo estaba loco. Había gente que no le gustaba mi proyecto porque es ideológicamente contrario al de ellos, pero nunca había un pensamiento de es una fantasía. Yo lo que creo que le preocuparía a la gente es, vale, si eso se da y acaba desarrollándose, ¿cómo te proteges de que vengan otros más grandes a querer que tú hagas eso? Más importante que las armas es la conexión de intereses, y necesitas gente de poder que le interese que tú existas para que te defienda. Totalmente. Y que con una llamada, no necesariamente con un ejército, ese interés no me lo toques. Muy buenas, familia, y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy traemos un podcast muy especial porque además me hace bastante ilusión porque es un tema que yo toqué hace muchísimos años. Yo creo que por lo menos 5 años. Hablamos de Liberland y estábamos ahí en el evento de Madrid, en el Madrid Economic Forum. Y luego también que fuimos ahí un premio que le iban a dar a Javier Milei. Me encontré aquí a Paul y me dijo, yo soy aquí embajador de Liberland. Así que tenemos aquí a Paul Victoria. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de estar por aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer y un gusto. Cuéntame un poco quién eres, tu trayectoria, para que la gente tenga un poco de contexto. Bueno, me presento. Mi nombre es Paul Victoria. Soy embajador extraordinario o embajador especial o ambassador at large de la República de Liberland. Yo me involucré con el proyecto ya hace muchos años, cuando se inició en 2015-2016, que empezó el proyecto, llevamos 10 años. Y luego fui embajador para España y después ya fui embajador especial, que significa que puedo representar al país de Liberland en cualquier parte, no en un territorio, sino ante cualquier país, ante cualquier institución, organismo internacional, etcétera. Con lo cual, otra persona y yo somos ambassadors at large y representamos a Liberland en toda la red diplomática que estamos construyendo para ganar el reconocimiento del país. Y luego, aparte, pues tengo empresa, por otra parte hago otras cosas, pero buena parte de la semana la dedico a construir el país de Liberland. ¿Cómo llega a ti este proyecto? Porque yo vi que salió en prensa. A ver, si lleva 10 años, yo creo que lo pillé pronto. Porque yo lo hice hace como 6, 7 años. Hace más, sí. Sí, esto se inició en 2015 porque el movimiento libertario, que sabes que está en expansión y que está creciendo por todo el mundo, afortunadamente, se estaba buscando dónde crear una nación libre, donde pudiéramos tener libertad en vez de la opresión estatal. Y en esa construcción de esa fantasía, encontramos un lugar que estaba totalmente no solo deshabitado y virgen, sino que no estaba en ninguna frontera, una terra nullius, que jurídicamente no pertenecía a ningún país, ni a ningún propietario, ni privado, ni estatal. Y dijimos, esto es la oportunidad de construir lo que siempre hemos soñado, un país donde se respete la soberanía personal, la libertad individual, y donde cada uno pueda construir su propio proyecto de felicidad sin la opresión de los poderosos. Y entonces vimos ese bosque abandonado y un amigo mío llamado Vít Jedlička dijo, bueno, voy a poner la bandera allí, y fue el primero en poner la bandera y comenzó todo el proyecto y a unirnos y a organizar todo esto. Y lo que llevamos haciendo es creando digitalmente una micronación digital muy extensa y muy avanzada tecnológicamente, unas innovaciones brutales que ningún país del mundo tiene hoy en día y que ya les gustaría tener. Y ahora estamos comenzando la construcción física del país. Ya tenemos la micronación digital muy bien construida, todo el sistema económico, social, político, jurídico. Y ahora ya comenzamos con el primer asentamiento humano real para empezar la colonización del territorio. ¿En qué zona está para que la gente se ubique un poco? Nosotros estamos, el territorio físico está debajo de Hungría, entre Serbia y Croacia, y como un poco entre esos tres países, en un islote que hay en el río Danubio, que baja, que el río Danubio es un río muy ancho, muy grande, gigante, hermoso, donde me he bañado allí, o sea, es espectacular, y recorre 11 países.
y bueno, pasa allí en esa frontera Ujú. y estamos en una isla. Hay una isla más grande que lo llamamos mainland porque prácticamente está pegado hacia el lado de Croacia, Ajá. pero tiene un riachuelo que lo rodea y luego tenemos una isla más pequeña que sí está en medio de la gran corriente del río Danubio, entre la isla grande o Ujú. mainland y la isla pequeña. Todo eso forma el territorio físico de Liberland. ¿Cuánto sería eso en kilómetros más o menos? Son 7 kilómetros cuadrados, o sea, 700 hectáreas. Estamos hablando es más pequeño que Andorra, pero más grande que el Vaticano, más grande que Mónaco. Ujú. Y bueno, territorio suficiente para albergar a más de 30.000 personas perfectamente. O sea, en para un que la futuro. gente se ubique, digamos que sería como dos islotes, uno grande y otro más pequeño, en mitad de esta Croacia, está Hungría. Serbia. Sí, y ahí pasa el río Danubio, eso lo pueden ver Ujú. en Google Maps. Estamos, digamos, entre la zona de Apatin, Serbia, y la Ujú. zona de Zmajevac, Croacia, y ahí en esa zona. Y esto como el fundador, ¿cómo se dio cuenta? O sea, como llegó y dijo, eso no es de nadie. Bueno, un abogado nos lo dijo, aquí hay esto, hay un vacío legal, porque cuando se rompe la gran Yugoslavia y se divide en muchos países, pues esos países pues luchan por fronteras No. y se crean muchos conflictos, es una zona de mucha guerra. Hoy en día está pacificado, pero hace 20, 30 años No. era todavía zona de guerra. Y entonces esa parte, también como el río Danubio, cambia de un poquito de curso, no queda claro, y entonces para no entrar en guerra entre Croacia y Serbia, queda como que no es de nadie. Y entonces se configuran las fronteras jurídicamente y políticamente de esa manera, y ese pedacito no queda en el lado de nadie porque si no sería una disputa entre los países y posiblemente una guerra, con lo cual queda abandonado. Y entonces nosotros aprovechamos esa oportunidad única porque en Europa no había algo así. O sea, en Europa era el único lugar donde podíamos, sino también hay islas en el Pacífico donde hay otros proyectos también lanzándose de nuevos países, hay atolones, hay plataformas que se están construyendo en el mar, muchos intentos de eso. O sea, hay muchos proyectos de micronaciones libres, libertarias en el mundo, pero yo creo que The Free Republic of Liberland es posiblemente el proyecto libertario que está más avanzado entre todos y estamos muy cerca, yo creo que unos años de conseguir la total victoria. Croacia, Serbia y demás, ¿cómo lo ven? Pues tenemos buenas relaciones tanto con Hungría como con Serbia. Con Croacia no tan buenas, más bien han sido bastante difíciles en todos estos años. Hemos tenido años de conflicto, hemos tenido años donde no hemos podido ni siquiera pisar el territorio porque nos veían como amenaza. Inmediatamente la policía nos arrestaba, aunque fuera por fuera de Croacia. O sea, nos pasábamos más tiempo en el calabozo que fuera de él. En un principio, pero hace poco cambió la situación, sobre todo porque tuvimos a un youtuber famoso por allí porque antes nos quitaban los teléfonos móviles de grabar también la violencia policial croata hacia nosotros, pero este youtuber puso un dron y entonces filmó todo como la policía usaba violencia contra gente que estaba acampando allí tranquilamente, pacífica, y los golpeaban y sacaban pistolas y todo sin ninguna necesidad cuando era gente pacífica. Y esa imagen la vio mucha gente. El gobierno croata se escandalizó porque al final es una policía de la Unión Europea, queda muy mal usar la violencia así, y entonces seguramente hubo una llamada, no sabemos exactamente qué pasó, pero una llamada de, oye, calma las cosas por ahí, que no queremos quedar mal ante el mundo. Y desde ese día la policía croata es mucho menos violenta hacia nosotros y mucho más permisiva. Todavía las cosas no están del todo bien atadas, pero estamos en eso para ver si terminamos de hacerlo. También tenemos maleantes que nos hacen daño, que nos han robado nuestros materiales, o sea, porque hemos llegado a tener paneles solares enormes para empezar a energía el campamento, nos han saqueado, etcétera, con connivencia de la policía croata, que no les gusta que estemos allí. Pero nosotros también estamos haciendo fiestas para los croatas, igual que lo hemos hecho en Serbia y lo tenemos muy, muy bien atado, y en Croacia estamos haciendo fiestas, invitando a perritos calientes con cerveza, etcétera, y así la población ve que somos amigos, que no somos una amenaza, sino que al contrario, somos una oportunidad para todo el crecimiento de la región, igual que Mónaco es una oportunidad económica para todos los que viven alrededor de Francia porque se nutren del comercio, etcétera. Entonces estamos tratando de lograr eso.
Y poco a poco vamos avanzando y poco a poco vamos mejorando, así que vamos por buen camino y eventualmente, y también estamos haciendo todas las relaciones con políticos croatas que podemos. Tenemos a un político croata que era parlamentario del Parlamento de Croacia y se ha pasado al Parlamento nuestro de Liberland y ahora es liberlandés y congresista. Entonces, estamos haciendo suficientes cosas para que en algún momento ya podamos tener esa paz allí y haya un reconocimiento internacional del nuevo país de Liberland. ¿Qué es lo que dice la policía croata cuando os detiene? O sea, ¿bajo qué criterio? Bajo ninguno, siempre se inventan cosas que no tienen ningún sentido, nos ponen multas, etcétera, pero son multas que al final no van a ninguna parte porque la propia Corte Suprema de Justicia croata dice que eso no es territorio croata y que no hay jurisdicción allí, con lo cual siempre las ganamos, entonces al final no pueden hacer nada, pero lo que quieren es como molestarnos, que sea como tan incómodo estar allí que nos rindamos y nos vayamos. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo, este mismo verano que estuve allí, julio, agosto, que ya estaba mejor asentado el campamento, como nos hacían daño en el campamento del mainland, nos mudamos a la isla, que ahí los maleantes les quedaba más difícil llegar. Entonces ahí llegar como en barca, ¿no? Sí. Entonces ahí solo llegaban las patrullas de la policía croata. La policía croata no permitía que lleváramos los supplies, las mercancías para poder construir el campamento. Y entonces rodeaba la isla y lo patrullaba. Entonces nos tocó a las madrugadas desde el mainland lanzar a los mejores nadadores por el río a la madrugada cuando las patrullas croatas ya se habían ido en barco, ir nadando, cosa que es muy peligrosa porque es un río con mucha corriente. Pero los mejores nadadores liberlandeses iban con bolsas de aire, con todos los materiales encima flotando por el agua. Y entonces teníamos comunicación con los de la isla para ver en qué momento se iba la policía y nosotros poder llevar las mercancías. Entonces al día siguiente la policía se encontraba con que teníamos más clavos, más maderas, más cosas para construir las cabañas, más comida, más todo. Teníamos íbamos a poner un Starlink de Elon Musk para ya tener internet pleno en la isla. Entonces de repente, o sea, van viendo que el campamento está construyéndose, que hay gente permanente que por mucho que lleguen ahí a molestar, a pedir documentación, a tal, la gente no se cansa y hay liberlandeses permanentes allí, un grupito de héroes que están allí defendiendo la causa y haciendo los primeros colonos que tienen la valentía y el heroísmo de estar allí y de crear civilización. Se está ahora haciendo un bar. El objetivo sería que los barcos que pasaran por el Danubio pudieran parar en la isla, bajarse a tomar algo en el bar. O sea, poder crear cultura, crear civilización para ir haciendo realidad el país, que es lo único que nos falta que es población permanente para cumplir todos los requisitos de la Convención de Montevideo de 1933, que hace que un país sea un país, y es lo único que nos falta. O sea, ya estamos muy cerca de conseguirlo. Joder, pero viendo todo esto, ¿por qué tienen tanta molestia? O sea, yo lo que veo es, vale, hay un cacho de tierra ahí que no es de nadie y están empezando a hacer cosas ahí, ni que estuvieran montando, yo qué sé, bombas nucleares ahí. Mira, yo he hablado con los mismos policías cuando nos han detenido, etcétera, y me decía, pero es que al final esto es nuestro. Y dice, ya, pero vosotros en la negociación no quedasteis en que esto era vuestro, renunciasteis a esto y ya no es vuestro, ya pertenece a otros. Recuerdo una vez muy graciosa que me lesioné porque eso es un bosque, todavía hay que civilizarlo todo, y estaba yo todo lesionado y no podía volver caminando, digamos, hacia pero nosotros tenemos una base liberlandesa en Serbia y otra base liberlandesa en Croacia, y de esas dos bases nutrimos, apoyamos la colonización del territorio, apoyando a los héroes que están ahí en el centro del bosque. Y entonces yo no podía salir del bosque y al final, entonces había un policía, un coche de policía allí. Y entonces dos personas, dos otros liberlandeses le dicen a la policía, oye, Paul es que no puede caminar, no puede salir, ¿será que lo podéis llevar? Y la policía, no, nosotros no somos una ambulancia, nosotros no somos un taxi, o sea, somos la policía. O sea, la única manera que podíamos sacarlo es arrestándolo. Y yo dije, tranquilos, arréstenme, soy detenido, pero y entonces la misma policía me detuvo y me sacó hacia la civilización en ese momento. Y ahí tuve también más conversación con ellos, he tenido muchas conversaciones con los policías de allí, porque al final es que tienen lo que tienen es miedo, básicamente. Y nosotros lo que intentamos mostrar todo el tiempo es que somos una oportunidad y no una amenaza para la región. ¿Qué futuro le veo más o menos en un corto plazo, por así decirlo? Porque seguramente hay gente muy escéptica de, bueno, estos están jugando al campamento en un sitio por ahí. ¿Qué viabilidad le ves en el corto plazo? Pero es que así comenzó todo. O sea, tú ves Chicago y ¿qué era Chicago antes? Pues 3 cabañitas con unos cuantos allí cavando un pozo para sacar agua, y luego ves los edificios de Chicago 200 años después. O sea, es que toda la vida se ha hecho así, toda la civilización. Entonces es exactamente lo mismo, que haya unos settlers, unos colonos que empiecen a convivir, a construir cosas, a sobrevivir, y poco a poco se va creando la civilización. O sea, si tú ves Mónaco o ves esto, estamos aquí en Andorra, ves Andorra, tampoco era nada hace unos siglos. O sea, todo se crea así. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Pues primero, la
la historia evidencia que cuando hay un grupo tosudo, terco, pero valiente, constante, consistente, de gente que quiere un proyecto, muchas veces se consigue. Pero aparte, digamos, de esa parte más idealista, nosotros estamos haciendo relaciones diplomáticas por todas partes. Es parte de mi función. Eso de yo estar en el bosque haciendo los como smugglers, los contrabandistas, llevando cosas en la oscuridad y tal, son anécdotas, pero no me dedico a eso. Hay otra gente que sí se dedica a eso, pero yo quería ser parte de eso también para que no fuera como solo el que está ahí en las cosas diplomáticas, sino también estar en el terreno, en el barro. Skin in the game. Sí. Pero yo me dedico a hacer relaciones diplomáticas junto con mucha otra gente. Hay representantes en muchísimos países ya que tratamos de llegar a las cúpulas políticas, diplomáticas, militares, empresariales, de la sociedad, de influencia. Este mismo podcast nos sirve, o sea, cualquier cosa que hagamos así nos sirve para ir construyendo realidad, para ir construyendo una red de nodos que cuantos más gordos, más tupidos sean esos nodos y fuertes y interconectados entre sí, hacen que una realidad sea más real. Entonces tenemos países con los que ya tenemos muy avanzados negociaciones diplomáticas. Lo que pasa es que es muy difícil que el primero que diga yo reconozco a Liberland como país, y tenemos varios, pero ninguno se atreve a dar el primer paso de ser el primero. Tenemos países en América, en África, en Asia, que dicen, bueno, si otro lo hace, yo también me sumo. Pero todavía no hemos encontrado el primero que lo haga. Para nosotros es muy importante, y yo por eso ahora me estoy intentando conectar con la gente ultra rica y ultra poderosa del foro de Davos, porque aunque estoy muy desalineado con el foro de Davos completamente, pero ahí hay alguna gente buena, una pequeña minoría con la cual estoy contactando para que nos ayuden a que el país se haga una realidad. Porque yo al final me di cuenta hace 1 año y medio, no creas que antes, me di cuenta que el mundo real funciona como funciona. Y si nosotros queríamos tener una realidad de un nuevo país, tiene que haber alguien ultra rico y ultra poderoso que le interese. Y si no hay eso, es una fantasía. Tiene que haber alguien que le interese. Y alguien que está alineado con nuestros principios y no del otro lado, que la mayoría del foro de Davos son completamente del otro lado, totalitarios, dictadores, tiranos, etc. Y lo que estamos buscando es esas alianzas. Ya he llevado a varias personas, digamos, de esa élite al proyecto, a que lo conozcan, etc. Estamos comenzando esas relaciones. Y en el momento en que alguien ultrapoderoso haga una llamada a Croacia y les diga, oiga, deje de joder, perdón por la palabra, de fastidiar a los liberlandeses, déjelos al menos en paz, y así podemos construir más rápido, hacemos más sólido el paso que nos falta de población permanente, y podemos con más argumento poder convencer a otros países que digan, oye, así, y entonces y a que a alguien le interese que eso exista, porque ahí no vamos a tener impuestos, etcétera, y entonces a gente le interesa, porque es lo que debe ser, porque yo sé que mucha gente espectadora puede estar diciendo, esto es para los ultra ricos. No, esto es para todo el mundo, es también para los pobres, es para los ricos, es para los medios, es para todo el mundo que quiera vivir en libertad, porque los impuestos son un robo en todos los casos, todos los países roban, queremos ser un país que no robe a sus ciudadanos y que no haya impuestos, y por tanto que seamos libres en ese sentido y en todos los demás. Planteamiento político un poco general y económico, para que la gente se haga una idea. Nosotros tenemos, económicamente libertad completa. Políticamente también, donde el pequeño gobierno que hay no es un Estado, porque un Estado, por definición, es el organismo institucional que coacciona y oprime a los ciudadanos y los roba, no solamente económicamente, sino que les pone regulaciones, burocracias absurdas para que tú no puedas llevar a cabo tus proyectos, sino que los políticos controlen todo. En este caso es un respeto total a la vida privada de las personas, a que todo el mundo haga su vida como quiera, a que cada uno persiga sus ideales, su felicidad, su proyecto de vida, respetando el proyecto de vida ajeno. Y la única regla que hay es el principio de no agresión, que es lo que en lo que se basa todo el non-aggression principle, que es donde tú puedes hacer lo que quieras mientras no agredas objetivamente al prójimo. Y eso políticamente. Y luego tenemos un sistema no de democracia, sino de meritocracia. No creemos en la democracia porque eso es una farsa y una cosa a veces incluso peor que las dictaduras. Y tenemos un sistema de meritocracia que funciona y que estamos implementando, desarrollando, y que creo que le va a dar mucha luz al mundo. ¿Meritocracia a qué te refieres en concreto? Meritocracia significa que hay un sistema de méritos, de puntos. Imagínate que cuando los niños están en el colegio y hacen cosas bien y les dan estrellitas y vas ganando puntos. Entonces, nosotros tenemos, como es todo muy tecnológico y avanzado, cada uno tiene su criptobilletera, y entonces se nos va depositando Liberland Merits, que es un token, a medida que vamos haciendo cosas por el bien común del país. Entonces yo, por ejemplo, cada mes
Como una puntuación. Cada mes reporto lo que he hecho por el país y me ponen puntos. Entonces yo cada vez voy teniendo más puntos. Eso significa que si yo hago más cosas por el país que mi vecino, tengo más Liberland Merits, el token, que él, y por tanto a la hora de las votaciones y de tomar decisiones, pesa más mi voto que el de él, o más el del otro que hizo más que yo, que el mío, y entonces así se pesan los votos con un sistema de algoritmo que lo va pesando todo, y que cuantos más Liberland Merits tengas, pues más influyes en las decisiones que haya que tomar, pero que siempre son decisiones que siempre es respetando la libertad individual y la soberanía personal de cada uno. Súper interesante. ¿Sería como una DAO, por así decirlo? Como en cripto? Sí, sería como una organización autónoma descentralizada donde se va eligiendo entre todos las cosas comunitarias que van sucediendo, sí, a través de Súper méritos. interesante. ¿Y el token también, digamos que sería como la moneda del país? No, hay otro, que es el Liberland Dollar, que es otra criptomoneda. Entonces nosotros tenemos nuestra propia blockchain y tenemos el token de Liberland Merits, que es para los derechos políticos, y tenemos la criptomoneda Liberland Dollar, LLD, que sirve para el comercio entre nosotros. Aunque hay libertad económica y libertad monetaria, podemos hacerlo en Bitcoin o en euros o en lo que queramos, pero la propia nuestra, así por, digamos, identidad nacional, sería el Liberland Dollar. ¿Y no crees que a lo mejor por dar tanta libertad el hecho de que haya países alrededor que digan, oye, estos se están dedicando ahora a plantar marihuana, vamos a cerrarles todo esto, que están dedicándose al tráfico de drogas? Porque esto es una coartada que pueden coger. Sí, y precisamente por eso insistimos mucho a los liberlandeses que cero drogas en el sitio, a todos los que pasan por allí, tanto a los que viven allí como los que viven en las bases con las que se apoya, que ahí hay mucha más gente, como los que pasan ahí unos días y pasan tal. Insistimos mucho en cero drogas para no dar ninguna excusa. O armas. También decimos cero armas, cero todo. O sea, que nadie tenga una excusa para atacarnos o lo que sea, y que más bien seamos el modelo, ejemplo de ciudadanos respetuosos, pacíficos, etcétera, sanos, para que no tengan esos argumentos contra nosotros. Hace unos meses, conocí a un señor en España que tenía muchos casinos y toda una industria de juego, y me dijo, Paul, casino en Liberland. Y le dije, me parece bien, pero no va a ser lo primero que pongamos, porque no quiero dar esa imagen de que es el lugar de los ludópatas, no sé. Dentro de mucho tiempo, pues a lo mejor también, como una opción más, pero tenemos que construirlo de una manera pues más sana y más correcta. ¿Cuál dirías que es la primera impresión cuando le cuentas a algún político algo este proyecto? He tenido todo tipo de reacciones. A un político. Sí. Por ejemplo, a Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular de España, se quedó mirándome como what the fuck. Como que no se podía creer lo que le estaba contando. Y fue como, vale, creo que tengo cosas más importantes que hacer. Y entonces nos despedimos y no me hizo mucho caso. Tampoco es que yo... simplemente fue una casualidad que estuvimos en un mismo encuentro y se lo comenté, pero no es que yo estuviera buscando su apoyo, ni mucho menos, porque sé que un filo comunista como él pues no es el tipo de perfil que nos puede apoyar en este proyecto, por supuesto. Pero por ejemplo, a Milei le encanta. Hemos tenido conversaciones. Él mismo, incluso antes de ser presidente, ya había hecho unos gestos de apoyo al proyecto de Liberland. Y ahora, bueno, pues es uno de los países con los que estamos viendo si se puede hacer unos avances para un reconocimiento internacional. Creo que todavía falta para eso. Pero bueno, Javier Milei sí le gusta. Salvador Bukele le gusta mucho, por ejemplo. Ahí tenemos buenos contactos también. República Dominicana también. O sea, dependiendo. Y en España, es que en España la gente es muy socialista. Entonces, no sé. Ahí no tenemos tantos apoyos todavía. Arriba, ¿no? Luego en la masa hay muchísima gente que en cuanto se lo cuento, incluso empresarios potentes, dice, oye, qué interesante, me gusta, porque ven cómo el socialismo destruye la civilización y saben que la libertad crea civilización. Entonces les gusta el proyecto en principio. Que también te digo una cosa, Paul, muchas veces cuando se habla de estas cosas parecen una locura, pero es lo que digo siempre, todo al principio parece una locura. A mí cuando empecé con esto también pensaban que era un loco, pero la gente cuando ya ve que esa locura empieza a tomar algo de forma, de repente dicen, ¡oh, qué chulo! Y es cuando se suman. Es como lo difícil es el principio, ese arranque, pero luego todo es exponencial. Totalmente. Fíjate que cuando, o sea, los primeros, digamos, 8 años del proyecto, teníamos muy pocos apoyos de personas relevantes. Era más bien, sobre todo, como, vamos a llamarlo, un grupo de mataos, en el sentido de gente muy... con collons, con perdón de la palabra, con mucha valentía, pero sin mucha idea y plan de cómo se iba a hacer esto, ¿no? Entonces, pero los últimos 2 años
se ha empezado a interesar gente muy potente. Está Ron Paul de Estados Unidos apoyándonos, que fue candidato presidencial en Estados Unidos del Partido Libertario, senador, congresista. Tenemos algún asesor de Donald Trump que también nos ve con buenos ojos, que ya estamos empezando a llegar allí porque fuimos a la inauguración de la nueva presidencia de Donald Trump. Estamos viendo que ya gente empieza potente, incluso muchos CEOs de multinacionales nos comienzan a mirar, han venido ya a ver el proyecto, los hemos invitado, periodistas famosos han venido también, youtubers también. Entonces estamos como ya empezando como a ver que empieza a ser sólido, sobre todo porque hemos tenido constancia, que no nos hemos rendido, que es lo que pasa en la mayoría de empresas, negocios, lo que sea, países, o sea, que se rinde. Pero cuando uno es constante y constante, al final la consistencia logra la victoria y estamos cada vez logrando más apoyos. Mira, el creador de la blockchain y criptomoneda Tron nos está apoyando y está en el Congreso nuestro. Justin Sun. Hace unos meses estuve con Brock, el fundador de Tether, de USDT, o sea, cosas gigantes y superpotentes en el mundo ya empiezan a apoyarnos. Entonces yo creo que ya es una cuestión de unos pocos años a que esto sea una realidad y será un momento muy feliz de nuestra vida. Y te digo una cosa, Paul, seguramente nos estará viendo mucha gente, que haya gente que esté totalmente loca con esto y que va a decir, Paul, yo quiero ayudar, ¿cómo puedo ayudar? O quiero colaborar en esto, quiero ir a verlo, quiero ir a estar en el campamento. Pues mira, nosotros, o sea, en habla hispana no había casi nada, muy poquito. Prepárate ahora. Pero a partir de este podcast va a haber mucha más gente. Pero nosotros ya hace unos meses construimos un canal de Telegram que se llama Distrito Hispano de Liberland, porque lo que queremos es que en esa micronación tengamos un barrio para gente que hable español, Hispanoamérica, España, etcétera, y que tengamos ahí nuestro barrio concreto, que yo más o menos ya lo tengo delimitado bueno, hay que ver la realidad, pero que más o menos dónde podría estar. Y tenemos allí ya 700 personas en el canal de Distrito Hispano de Liberland, y a lo mejor a partir de este podcast pues se llena de mucha más gente, y la idea es traer talentos que digan, oye, ¿cómo puedo aportar? ¿Qué puedo apoyar? Y también al revés, o sea, la pregunta es, ¿qué puedo hacer por Liberland y qué puede hacer Liberland por mí? ¿Qué hace Liberland por mí y qué puedo hacer yo por Liberland? Y las dos cosas funcionan porque puede ser tu gran oportunidad. Es decir, tú imagínate, tú como hispano, estés en México, en Argentina, en España, donde sea, y que de repente llegue otro lockdown donde te secuestran, donde te quitan todas tus libertades por excusas de un virus o de cualquier tontería que quieran decir, donde te obligan a ponerte un pañal en la cara, donde te obligan a no darle un beso a tu abuela, donde te obligan a no poder enterrar a tu madre, donde te obligan a tus niños no salgan al parque, donde te violan todos los derechos fundamentales, y tú vas a decir, no, pues yo tengo una casa en Liberland, me voy para allá, y paso ahí esa temporada como un segundo hogar. Habrá gente que sea su primer hogar y otra gente que sea su segundo hogar, y que tenga un lugar donde pueda respirar con libertad. Porque es que hay épocas donde resulta que hasta respirar es un delito, y por eso tienes que tapar la cara para que no puedas respirar y te mueras sin oxígeno. O sea, es que la violación de derechos humanos es brutal por parte de todas estas élites nacionales, internacionales, de Foro de Davos a los estados opresores de cada país, donde te están quitando todos tus derechos fundamentales. Entonces creo que es muy importante ir creando esa comunidad, y la comunidad hispana en particular, para que el español... Nadie hablaba español allí. Nosotros hicimos el primer viaje de hispanos este pasado abril de este año. Ya llevamos el primer grupo de 12 hispanohablantes que fuimos ahí al proyecto, y que los llevé allí a que conocieran y a que se fueran vinculando al proyecto, y esperamos hacer muchos más viajes para que pueda ir la gente a conocer, porque cuando tú pisas el terreno todo te cambia. Claro, pero tú lo ves como, esto no es una ilusión, sí, está aquí. Sí, es como pero de repente cuando estás ahí en el bosque y ves y pues dónde puede estar tu casa allí puesta, dices, esto es otra cosa, te cambia la mentalidad. Entonces es muy importante fomentar esos viajes de hispanohablantes a Liberland, y que vayamos construyendo por lo menos ese proyecto de Distrito Hispano de Liberland. Porque los que empezaron eran casi todos de esa zona. Sí, eran gente de Chequia, desde Finlandia, Suecia, de Alemania, de un montón de sitios por ahí de Europa. También vinieron gente de Canadá, de Estados Unidos, de Australia. Ha venido gente de la India, de Sudáfrica, de todas partes. Y ahora estamos que coja más fuerza. Al final es el segundo idioma más importante del mundo, el español, y ahí era como inexistente, y ahora ya empieza a ser existente y va cogiendo fuerza, así que vamos por buen camino también con nuestra cultura hispana. Algo que le va a llamar mucho la atención a la gente. Tenéis un pasaporte. Sí, claro. Tú me enseñaste, yo me quedé flipando. Me dijiste, yo quiero uno. Mira.
Hola, Sí, ¿quién lo que pasa cámara? es que, lo que pasa es que sí, Mira. pero no lo abras porque no quiero que vean Sí, sí. el dato concreto, pero si lo abrís es exactamente igual que un pasaporte español o estadounidense, donde sea. No, no, Lo que pasa es que yo no lo- lo voy a yo lo- abrir porque no yo quiero lo vi y dije, que luego hostia. la gente tome mi dato, porque con él yo viajo y no quiero que haya como luego Cuando lo has problemas. enseñado en el aeropuerto, ¿qué han dicho? Yo muchas veces viajo con él por los aeropuertos. Se quedan como... a veces pasa directamente y a veces se quedan como dudando. Le saco mi tarjeta de embajador de Liberland. Que no conoce el país. No, nunca lo había escuchado. ¿En serio? Nunca lo había escuchado, pero oye, qué interesante. Pues yo soy embajador de este país. Tú ponte a investigar o tal. Y me dejan pasar. Claro, depende de los humanos que haya. Luego hay humanos que, oye, ¿esto qué es y tal? Y hay veces que no he podido hacerlo. Pero tienes que ir con mucha personalidad y con mucha seguridad y autoconfianza interior, que afortunadamente la tengo. Y la mayoría de veces lo consigo. Me registro en los hoteles, en cualquier sitio. O sea, es mi documentación. Lo que pasa es que también llevo otra para que cuando no me funciona, pues entonces por lo menos que no me quede atascado y tengo para tener plan B. Pero ¿Anécdota sí, así más divertida que te ha ocurrido? ¿Con esto? Sí. Una señorita me dice al pasar, pero mire señor, llevo aquí muchos años, he conocido gente de muchos países, de muchas nacionalidades y nunca lo había escuchado. Y yo le dije, pues es el colmo que lleve tantos años y usted todavía no conozca el país más libre del mundo. Además, la invito directamente porque usted va a ser muy feliz en ese país. Bueno, ahí puse la cosa y la niña, bueno, encantada y al final me dejó pasar. O sea, ahora mismo no tengo así más recuerdos, porque claro, cuando es una máquina y no está registrado también. Pero, por ejemplo, en muchas empresas, por ejemplo, exchanges ya en 2 ya nos dejan tener el pasaporte de libertad es como tu identidad de anti-money laundering y o sea, de oficial para poder estar en los exchanges. O sea, empezamos poco a poco a poder hacerlo. Hay mucha gente que ha viajado de la India al Congo, de México a Europa, tal, y a veces, bueno, funciona. A veces. O muchas veces, según tu personalidad también. O sea, tiene que ser creíble, tienes que ir con mucha seguridad. Tienes que ir con mucha seguridad, sí. Pero es que eso te sirve para todo en la vida. O sea, en la vida, si vas con seguridad, consigues 100 veces más cosas que si vas con dudas. Eso es como lo que dicen de ir a los sitios con un peto de estos de obra. Te dejan entrar a cualquier lado. Sí. Si vas con la suficiente seguridad, alguna escalera. Sí, bueno, yo cuando era joven y hacía todo tipo de cosas con una de periodista, incluso un medio de comunicación que nadie había escuchado en la vida, que era totalmente inventado, también te dejan pasar a los sitios. O sea, eso, bueno, pero también depende de tu personalidad aventurera. Claro. Entonces, yo ahora, bueno, en esta época intento ser un poco más serio que en otras épocas. ¿Cuál dirías que es el país que te has encontrado con gente que más aceptación ve en Liberland? Es decir, les encanta o tiene más personalidad libertaria. Te diría que en Estados Unidos hay mucha conciencia de esto. O sea, a la gente le gusta mucho este proyecto. Hemos encontrado mucha aceptación. Te diría que en países africanos, en alguno asiático, en México, en Colombia más o menos, en Argentina también, porque ahora ya están con todo el tema libertario de Milei, también les suena la cosa. O sea, yo creo que, pero no te sé decir, quizás el que más Estados Unidos puede ser, donde más gente hay consciente de la libertad, aunque Estados Unidos hoy en día es otro país socialista más. Si los fundadores de Estados Unidos levantaran su cabeza dirían, pero llegó el comunismo marxista, ¿qué es esto? O sea, sería un país terrible para vivir. Pero bueno, todavía queda un poquito de conciencia de libertad de mucha gente que todavía cala y de hecho es que tienen el partido de los partidos más grandes libertarios del mundo. Entonces ahí cala el mensaje de la libertad. Ya, yo también creo que al final es un país con poca historia que ha visto lo que es coger algo de la nada y hacerlo grande. Yo creo también por eso tiene esa creencia de que es posible también. Sí. Mira, en Serbia, por ejemplo, mucha gente le caemos bien y mucha gente viene a visitarnos. Y sobre todo a la base que tenemos en Serbia y lo ven como bueno, algo espectacular porque ellos han sufrido el comunismo y entonces también tienen un valor hacia la libertad. Dicen, oye, esto están construyendo algo grande, esto tiene buena pinta, vamos a apoyarlo. Y vienen a nuestras fiestas y todo y estamos ahí muy bien relacionados. Qué bueno. ¿Cómo has visto el fenómeno un poco Milei? Porque yo creo que esto también ha facilitado todo bastante el discurso, ¿no? Yo creo. Al final ha hecho una batalla cultural que ha hecho que mucha gente estas ideas las entienda mejor. Sí. Milei ha hecho una gran labor por la libertad. Ahora mismo está en un momento complicado Milei, que ya veremos a ver cómo sale de él. Pero Milei no ha sido solo el presidente de Argentina, ha sido el adalid de la libertad mundial. Entonces, el movimiento libertario, que ya estaba creciendo durante muchos años seguidos en muchos países, pero la figura Milei, sobre todo desde los últimos meses, que se podía ver que a lo mejor podía ganar las elecciones, y ya cuando consigue fue como una sorpresa para todos nosotros. Ni yo ni nadie, o sea, lo veíamos, pero decían, no lo van a dejar ganar, no lo van a dejar. Y cuando gana es como
todo cambia. O sea, es como que se caen las cortinas. Es como, yo le decía a unos amigos ese día, es que de repente existe el juego. Sí. O sea, es como que estábamos todos fuera del juego, haciendo nuestras cosas académicas, teóricas, de cómo debería funcionar el mundo, nuestros escritos, nuestras tesis doctorales, libros, mi libro, el Manifiesto Austro-Libertario, que todavía no era tan famoso hasta que Milei lo hizo famoso y tal, y era como, pero estamos fuera del juego. Y de repente Milei gana y es como que el partido está jugándose, o sea, como que podemos jugar. Podemos ya jugar a la realidad. Y entonces es maravilloso. Luego tengo ese gran honor de que Javier Milei tiene como uno de sus libros referencia a mi libro, El Manifiesto Austro-Libertario, y que lo expuso además públicamente en el foro de Davos como un ariete contra la dictadura y contra el mundialismo y defensa de la libertad, y tener el honor de que tus páginas, tu intelecto, tu pensamiento está ya por lo menos en Argentina funcionando, y bueno, en Liberland también, y ojalá en otros países que está calando, que están cambiando políticas económicas en el país por un poquito de lo que tú has creado, influido, y todos los demás que han ayudado en toda esta aventura, pues es maravilloso. Es como que todo nos ha cambiado y estamos muy contentos y muy esperanzados. También con el riesgo de que si Milei sale mal, es un bofetón tremendo para nosotros, y por eso estamos ahí desde Madrid, desde la Escuela Austríaca de Madrid, con Huerta de Soto y los demás economistas austríacos. Huerta de Soto es mi maestro, no sé si lo sabes, y ahí pues tratando de ayudar a Milei a que tome las buenas decisiones económicas, que a muchas las ha tomado súper bien, otras creo que no tanto. Y bueno, estamos ahí como en esa prueba, estamos en un gran test. Yo creo que a Milei, si le pueden ganar, no le ganarán por lo económico, le ganarán por lo político. Ahí es donde tiene que aprender, porque realmente yo creo que se enfrentan a los que mejor saben del juego de la política, ¿sabes? Y cuando sabes mucho del juego de la política, aunque no tengas la verdad, aunque no tengas los resultados, sabes manipular la realidad para que el otro parezca el malo. Yo conozco muy bien las cosas que están pasando por dentro, porque tengo todos los contactos que me ponen las informaciones, incluso las que no salen en lo público, y sé que funciona así. O sea, Milei no es un político profesional, entonces en ese sentido le queda grande. O sea, no sabe cómo funciona eso ahí dentro y le hacen todo tipo de jugadas, le hacen todo tipo de marranadas, de juegos, de trampas. Muchas cosas sé que han salido publicadas con su firma que él ni siquiera sabía que eso estaba así. O sea, todo tipo de cosas que él no tiene el control total del país, ni muchísimo menos. Y luego personas libertarias de verdad que hay allí, pues hay unas cuantas, pero no son muchas. Su gobierno está lleno de gente no libertaria. Entonces es como que personas que juegan porque ahora el poder está en el león libertario, pero que realmente no tienen ni principios ni convicción, y por eso es muy difícil que funcione, porque no está consolidado eso en el gobierno de que de verdad se hagan todas las reformas, y luego los que sí saben, como tú bien dices, de política y de todas las estrategias, es que manipulan la cosa tremendamente. Y además, con todo esto, yo creo que la gente debe ser consciente de que la mayoría de políticos en sí no tienen mucha ideología. O sea, se arriman al sol que más calienta, es decir, si ven que tengo posibilidad de llegar al poder por aquí, arrimémonos a este que tiene la narrativa, pero muchas veces creo que tiene un olfato increíble para eso. Sí. Expertos. Y eso se lo digo mucho a la gente. Cuidado, porque hay gente que ahora mismo parece súper libertaria, pero lo es porque Milei es el que está mandando. En el momento que vean que Milei no es el caballo ganador, lo van a dejar de lado. Se cambian perfectamente al otro lado. Muy pocos tienen principios. Totalmente. Y eso es lo que tenemos que conseguir en todos los demás países. En España, que es donde más vivo, ahí pues tenemos a muchas personas que están intentando tener los principios correctos y la dirección correcta para que algún día podamos hacer esa revolución austro-libertaria en España, pero con principios de verdad y no flaqueando para que luego sea la misma porquería de siempre. Ya. ¿Cómo ves a Huerta de Soto? ¿Le ves esperanzado? ¿Le ves con esta situación un poco más pesimista? ¿Cómo lo ves? Huerta de Soto está muy contento desde que ganó Milei. O sea, fue como una de las cosas más importantes de su vida. Él me lo ha dicho como que uno de los grandes eventos de su vida es que sus ideas llegaran por fin a un presidente de un país por primera vez en la historia y por primera vez en su vida, y que a partir de allí pueda crecer hacia otros. Y él está muy contento, también precavido, porque sabe que Milei no está haciendo exactamente todo lo que manda la Escuela Austríaca de Economía, pero sí una buena parte. Entonces está contento, pero no del todo satisfecho. También es muy difícil para Milei, o sea que esto es muy complicado. Claro. No lo juzga ni mucho menos, ni lo condena ni nada, ni muchísimo menos, lo quiere mucho. Y está muy esperanzado. Y también está esperanzado con que a partir de esa luz salgan otras luces. Él me ha deseado lo mejor en Liberland, que salga el proyecto adelante, pero luego también que en los países que ya están constituidos y que son sólidos,
puedan existir esas semillas y que están surgiendo, porque nosotros estamos al final interrelacionados en un gran network libertario y estamos viendo en cada país cuáles son las figuras que pueden ir tomando esa relevancia y que pueden ir alcanzando cotas de poder para desmantelar el poder, porque eso es muy importante. Esto no es alcanzar el poder para profundizar en el poder, sino para desmantelar el poder, que es la verdadera solución a la gran mayoría de problemas de la humanidad. Eso lo comento yo muchas veces a la gente libertaria en España, que muchas veces dicen no hay que implicarse en política y sí, hay que hacer el juego de la política porque sin él no estás en él. O sea, tienes que entrar en ese juego, tienes que saber jugarlo y tienes que saber llegar, porque si no, estás siempre en la cámara de eco, repitiendo, haciendo batalla cultural, pero al final los que mandan, como no tienen, por así decirlo, consecuencias, te pueden decir, no, vamos a hacer esto, pero luego no lo hacen. Te venden, ¿no? Y, acuérdate del Partido Popular con Rajoy, cómo prometió bajada de impuestos y en cuanto llegó subió los impuestos. Y da igual. Nadie, además. Y no hay consecuencias. O sea, le has prometido a millones de personas y que te han votado por algo, haces lo contrario y no pasa nada. Y el partido sigue siendo de los más importantes en lugar de hundirse, desaparecer. Al final se aprovechan de que la gente es borrega, se cree todo y se deja manipular o la mayoría de la gente y por tanto pues siguen existiendo los poderes políticos haciendo todo a su antojo a costa de los ciudadanos. ¿Tú cómo ves el panorama en España? Porque ¿cuántos años llevas? Bueno, yo desde niño, pero he salido y entrado y en total en Madrid he vivido más de 20 años y luego he estado en 40 países, pero donde más tiempo he estado es en Madrid. Que tienes un acento como mezclado. Sí, tengo mezclado, bueno, algo de Madrid quedará, México, Colombia, Venezuela. Sí, eso te iba a decir, México, lo tengo. Sí, hay gente que me dice que si soy de un sitio donde después de Madrid, donde más años viví fue en Bogotá. Entonces también tengo mucha gente en Bogotá, pero también viví en México, en Venezuela y en Perú y lo tengo como un poco mezclado. En Miami también. Eso a veces era un poco raro. Es que yo estoy viendo un poco desde fuera la situación de España y veo que mucha gente me dice, yo vengo de Venezuela, yo vengo de Argentina y estoy viendo el proceso que yo viví en mi país acelerado en España. En España. Mucho más acelerado. Sí. Mira, yo recuerdo, yo cuando volví a España en el año 2000, porque de niño tampoco me acuerdo tanto, pero luego en 2000 sí me acuerdo perfectamente, época universitaria, cómo eran las cosas, y veo cómo es Madrid, Barcelona, 2025, 25 años después, las cosas han cambiado muchísimo. Yo recuerdo cómo en el año 2000 todas las niñas en Madrid estaban a las 3 de la mañana totalmente tranquilas por cualquier calle de Madrid. Hoy en día, muchas niñas están atemorizadas de que las violen, de que las agredan, de que tal. O sea, la inseguridad, por ejemplo, 25 años después, ha cambiado muy drásticamente. No es todavía México, Colombia, etcétera, pero va hacia allá, hacia Venezuela, hacia todo eso. Entonces, seguridad, economía, oportunidades de empleo, de emprendimiento, de negocios. O sea, todo se está subiendo los impuestos, aumentando las regulaciones, asfixiándote para que no puedas hacer las cosas. Es la tiranía de los poderosos contra los ciudadanos libres que quieren ser felices y salir adelante. Y es terrible. Y luego la inmigración descontrolada que ha aumentado la inseguridad no solo en España, sino en toda Europa, que está, el cambio es total. Es que imagínate, cualquier persona que tú le preguntes mayor, que tenga ahora 60 años, oye, ¿cómo era cuando eras joven? En cualquier país de Europa te dice, oye, yo no tenía ningún miedo a nada. Y ahora todo es miedo, inseguridad. Entonces los políticos están destruyendo los países. Mira, mucha gente se preguntará, la inmigración en Liberland, ¿cómo la veis? O sea, nosotros tenemos, tenemos la tarjeta, tenemos, aparte del pasaporte, una tarjeta de residencia que es menor que pasaporte, digamos. Tapa bien ahí, ¿no? Sí, que no salga el número. Esta tarjeta es, o sea, tienes que tener muchos menos méritos y entonces ya puedes ser residente del país y hacer los méritos, porque todo es por meritocracia. Entonces, si tú haces cosas por el país y te ganas esos puntos, vas ascendiendo en categoría política y puedes residir, o luego puedes tener ciudadanía completa, con lo cual puedes ejercer derecho al voto o tú mismo lanzarte a dirigir cosas y que otros voten por ti, etcétera. Entonces va por grados. Entonces la inmigración también sería así, sería controlada en el sentido de queremos gente sana, decente, libre, que venga a aportar, a contribuir, y por eso tenemos ese sistema de méritos para asegurar de que va a ser una buena civilización y no trayendo a lo peor de otras partes, sino todo lo contrario. Es que es lo que muchas veces utiliza mucha gente que hace el muñeco de paja del libertario, de no, vosotros fronteras abiertas. No, fronteras abiertas no. Puede venir quien quiera, pero que venga a aportar. Dentro de un control. A ver, lo que pasa es que en un mundo puramente austrolibertario todo es propiedad privada. Entonces no existe ese concepto. O sea, el tema de las fronteras es porque es un concepto intermedio donde cómo regulas entre algo donde existen los estados, que es algo que no debería existir, y donde existe la propiedad privada hasta cierto punto muy limitada y muy restringida, pero donde
esas fronteras, o sea, ¿quién las gobierna si no son como de nadie en particular? Porque si tú dijeras, bueno, hago un conjunto residencial, pues oye, entran los que queramos que entren, o sea, tus invitados, Claro. nosotros que vivimos ahí, etcétera. Entonces todo es controlado. Pero cuando no existe eso, es como hay una confusión allí que si luego hay políticos de mala ideología, se aprovechan de eso y dicen traigamos a lo peor de los países para destruir la civilización, porque es la excusa de que con eso contribuyen las pensiones, etcétera. Es una excusa, o sea, lo que están haciendo es destruir una civilización que alguna vez fue próspera y que está en total decadencia en Occidente. No, total, y que además yo creo que va en una decadencia progresiva, porque además tú miras un poco el panorama en Europa y la gente está huyendo de Europa por todas las regulaciones, por todos los impuestos, y que además ya no solo se queda en la cuestión de, vale, es que me quitan mucho dinero, sino es que no me dejan meter un coche dentro de la ciudad, es que no me dejan tener, yo qué sé, ciertas cuestiones, me las limitan, me ponen tasas, ahora aquí no puedes fumar en las terrazas en España, te limitan cada vez más. Poco a poco, igual que la rana que pones en el agua y que la vas calentando poquito a poquito hasta que ya al final hierve y no te das cuenta, ya no puedes saltar y salir y escapar, sino que te asas allí dentro, porque lo hacen así gradualmente, porque es al caer el comunismo en la Unión Soviética de 1989 o 91, según cómo se mire, es otra manera de ir poniendo el comunismo, que es en vez de esa revolución marxista violenta, pues ir haciéndolo poco a poco a través de la democracia, a través de irte quitando las libertades y los derechos, y poco a poco el comunismo se está volviendo a instaurar. Es que como dije antes, lo de Estados Unidos, comparado a cómo era hace un siglo, hace 2 siglos, es que es un país cuasi comunista. Es que es tremendo. Y Europa ya ni se diga, o sea, Europa ya es Soviet, Unión Europea. Entonces, es una situación donde la gente tiene que despertar de la Matrix y reconocer su propia soberanía personal y no entregársela a los políticos que pareciera que fueran tus papás y tú, el niño bebé, el infante que tienes que estar sometido al Estado. Hay que hacer una gran difusión de estas ideas de la libertad. El problema es que yo creo que cuando según va avanzando la gente se acostumbra a que el Estado cada vez se mete más en su vida. Entonces piensan, vale, y si no lo hace el Estado, ¿cómo lo hacen? Como que no tienen el concepto de, vale, lo puedo hacer por mí mismo, sino como siempre lo ha hecho el Estado, ya viven con el hecho de que lo ha hecho el Estado. Entonces, ¿cómo no lo hace de otra manera? Yo en mis conferencias explico que cuando tú naces, ya eres esclavo. Sales del vientre de tu madre y ya estás en una jaula. Pero no te has enterado que es una jaula porque no te han dicho que es una jaula, pero estás completamente con los barrotes puestos y no puedes escapar y no puedes salir porque ya te han dicho, o sea, naces y ya tienes una deuda gigantesca. Y todo te lo van restringiendo para que sigas exactamente un caminito. Sí. Pero no solamente en economía, en política, en tu vida personal, que tienes que hacer exactamente lo mismo, que tienes que ir al colegio, que está regulado, por supuesto, por el Ministerio de Educación, que te dice lo que todos los 45 millones de personas o los que hay en cada país tienen que estudiar todos lo mismo, porque tal, y entonces todos van haciendo lo mismo, el mismo camino, y luego la universidad, y luego el trabajo, y luego tal, y luego hipoteca, y luego la seguridad social, y paga tus impuestos, y paga tu jubilación, que está quebrada y que es una estafa piramidal, pero tú sigue adelante. O sea, todo está demarcado para que todos hagan exactamente el mismo caminito, sin ningún criterio, sin ningún autopensamiento, sin ninguna... Porque al nacer en la jaula, mira, te voy a poner un ejemplo que me encantó cuando lo conocí en un circo y me explicaron cómo funcionaba. Es que ese elefante, yo le decía al tipo del circo, pero ¿cómo puede ser que un señor tan grande como este señor elefante no salga como corriendo? Y dice, no, es que esto empieza desde pequeñito. Clavan un palo y una cadena y le atan la pata al elefante. Pero claro, ese elefante podría perfectamente romper la cadena y tumbarla y llevarse la estaca que clavan en el suelo. Es que esa no es la cuestión. Es que lo hacen cuando el elefante es bebé. Claro, entonces el bebé no tiene fuerza, entonces está acostumbrado a dar vueltas así alrededor del palo y hasta que no puede escapar y se cría así. Y cuando crece y ya es un elefantote que podría destrozarlo todo, su mente está reducida y ni siquiera lo intenta. Ya está esclavizado aquí dentro en la mente. Entonces, eso es lo que hacen con los humanos. Esclavizan a los humanos desde que nacieron con psicología para que te sientas esclavo y además te hacen creer que eres libre porque vas ahí cada 4 años a hacer tus votos y tú eliges y tal, y toda la farsa de la democracia, todo el circo, te hacen creer que eres libre, pero eres un pobre esclavo de miércoles. Y desde bebé eres así. Entonces es como el elefante que es que ya ni lo intenta salir de eso porque estás psicológicamente esclavizado. Y la Matrix es eso. Es más importante que el sistema político, jurídico, financiero. La esclavitud aquí dentro es la Matrix. Es muy interesante esto que comentas, Paul, porque muchas veces incluso a la gente le meten en la cabeza que si otros lo hacen hay que atacarle. Como, ¿cómo te atreves tú a querer salirte de este camino? Como que genera un rechazo de que la propia gente que le está diciendo, oye, esto no está bien,
se vuelve en contra de ti por el hecho de que les enseñas que eso no debe ser así. Tienen programado a una parte de la población para que te acusen. Eso es. Y entonces tú te sientas mal porque de repente quieres romper la cadena del elefante y ser libre. Sí. En la época de la religión covidiana era tremendo. O sea, mis niños salían a la calle libremente porque yo no... Niños, vosotros sois libres, ni caso. Todo lo que queráis al parque. Y los vecinos... Hay unos niños ahí, llamamos a la policía. O sea, los propios ciudadanos volviéndose policías de la violencia estatal para pervertir a los niños y enseñarles que no pueden ser libres. O sea, pero los perros sí podían salir, pero los niños no, porque los perros tienen más derechos que los niños. Total. O sea, toda la mayor locura e imbecilidad por parte de la nueva religión covidiana instaurada, y menos mal que se derrotó por los camioneros de Canadá que al final lograron revertir la cosa, si no ahora mismo estaríamos mucho peor esclavizados y seguramente sea algo que hagan y estén planeando para los próximos años. Es que esto lo hemos olvidado muy rápido, pero yo recuerdo imágenes de helicópteros yendo a la playa porque un señor estaba sentado él solo en la playa. ¿Sabes? Sí. Que es como, a ver, dentro de un contexto que es inofensivo, absolutamente inofensivo, de un tío que es un tío que está en el monte. Sí, sí. Vas a buscarlo. Te vas a quedar ibas haciendo deporte en bicicleta y todos con el pañal en la cara así para no asfixiarse mientras haces el deporte y no hacías daño a nadie, pero también tenías que hacerlo, si no era un crimen, un delito. Me recuerdo una señora con la máscara en el mar, dentro del mar, nada. O sea, era el coeficiente intelectual más bajo que he visto en mi vida. No. Puesto como política mundial. No. Afortunadamente hubo algunos países que no se enloquecieron y que hicieron otras cosas diferentes y por supuesto y tuvieron menos contaminación y menos enfermedades y menos problemas de salud, y en cambio los que más dictadores fueron los que más problemas de salud tuvieron. Sí, a mí me abrió mucho los ojos porque justo en esa época viajé a México y a Dubái y allí no había prácticamente restricciones. Y digo, ¿qué pasa? Aquí no se muere la gente, ¿qué pasa? No hay nada. Y es como que luego volvías a España y era como algo bastante surrealista, porque además montaban en el aeropuerto como una especie de check-in que tienes que, no sé, poner unos datos en el móvil, como si eso, no sé, salvara de algo, diciendo, no he tenido contacto. Es como, hay unos señores con bata y con mascarilla y con eso, y parecen médicos, que simplemente se dedican a registrar un QR que yo he hecho en el avión diciendo que no he contactado con nadie y que no tengo fiebre. O sea, como si eso fuera, no sé. Era terrorismo psicológico. Terrorismo psicológico. Pero fíjate, antes de eso, que es de lo peor que hemos vivido en la historia, por ejemplo, cuando vas en un avión y tienes que rellenar eso del papel de cuánto dinero entras, o sea, no, y si entras más de $10,000, entonces tienes que reportarlo, registrarlo, hacer no sé qué. Entonces es como, bueno, afortunadamente nació Bitcoin para que puedes llevar todos los millones de euros que quieras con tu contraseña en la cabeza y no tienes ni que reportar nada porque nos da libertad. Por eso yo he sido profesor de criptoeconomía y fundé la Escuela Austro-Libertaria de Criptoeconomía precisamente para enseñarle a la gente a ser libre, porque es una de las herramientas, lo cripto, para ser mucho más libres. Pero es que si no es porque hay genios que de repente inventan Bitcoin o que de repente inventan Liberland o que de repente llegan a Argentina y cogen el poder, o sea, ¿qué sería del mundo? No. O los camioneros, gente aparentemente muy poco educada académicamente y socialmente, y son los que salvaron a la humanidad en Canadá, que dijeron, nos paramos aquí y nos dejan ustedes de envenenar con sus ideas y con su toxicidad antisalubre. Es que además hay que tener una cosa en cuenta, que el otro día vi una reflexión en Twitter que era muy cierta y decían que al final toda la ideología woke, muy lejos de lo que creemos, de que, a ver, es estúpido, viene de lo intelectual, de retroalimentarse gente intelectual en las universidades, que lo que hacen al final es una retórica para parecer mejores que otros, pero es gente muy ajena de la realidad. Entonces, cogen, digamos que esos centros educativos, que son las universidades, empiezan a confabular, crean todo este delirio dentro de autocreerse mejores que los demás, por así decirlo, y acaban exportando eso afuera, intentando imponer un delirio que han generado a nivel intelectual en las universidades a la gente de ahí fuera. Claro, ¿qué ocurre? Cuando tú este delirio lo quieres llevar a la realidad, no existe. O sea, la gente no se cree esto. Claro. Hay gente que se lo cree, pero hay gente que dice, oye, yo soy normal, ¿sabes? Yo tengo un mínimo de inteligencia y no entro dentro. Pero claro, esos laboratorios de pensamiento que tú dices contaminan a los artistas, porque los artistas son de los que más daño han hecho. Bueno, los artistas es una generalización, pero muchos de los artistas, el mundo artístico, de todo el mundo progresurdo, ataca de esa manera y va envenenando a la población a través del cine, del arte, de todo. Y la gente se va creyendo cosas por autoridad de los artistas. Recuerden en la época de la religión covidiana, ¿cuántos artistas no salían en televisión diciendo, yo ya me he inoculado el veneno? Y todos los demás, mira, si ese lo hace, pues yo también, claro. O sea, entonces, y además el gobierno los contrataba para eso. Entonces, es que les pagaban para eso. Entonces, claro, al final, tú vas por argumento de autoridad.
engañas a mucha gente, pero es que si no, ¿quién se dejaría engañar ante cosas tan antiinteligentes y anticerebrales como las que nos han impuesto? Ya, y además que yo creo que sobre todo con la autoridad de la ciencia o de los expertos, incluso eso se utilizó para callar a los que eran realmente expertos y decían, oye, a mí esto no me parece bien. Que se metían unas cancelaciones, que es como te sale un médico y te dice, oye, yo creo que estos criterios no son los adecuados. Salen en la tele, vamos, este señor antivacuna, no sé qué. Y creo que al final la ciencia, por así decirlo, el sector de la ciencia está perdiendo mucha reputación precisamente porque por el hecho de abanderarse de ser la ciencia están promoviendo ciertas cuestiones que a lo mejor no tienen mucho sentido a nivel científico. Más bien tienen sentido a nivel político de a mí me interesa decir que se acaba el mundo porque hay unos señores que les interesa que ciertas inversiones que tienen a nivel de renovables o de agenda que tienen funcionen bien, entonces vamos a imponer todo esto. Algo parecido también con el tema del COVID. Totalmente. Y muchos médicos vacunaban a otros, se lo pedían, pero ellos mismos no se vacunaron. Conozco muchos casos así, porque yo no creo en esta porquería. O sea, que al final es tan fuerte la corriente que es que te arrastra y muy pocos profesores de colegio, médicos lograban salirse de eso. Justo. Yo recuerdo una enfermera amiga mía que renunció, dijo, yo no colaboro en este circo, en esta farsa y en esto que es antihumano, anticivilización, antiinteligencia, antisalud, anti todo. Es que esto también yo creo que todas las personas que están en el sector de la ciencia tienen que darse cuenta de... La ciencia se abanderaba del sentido crítico, de vamos a aceptar todo tipo de ideas y vamos a ponerla digamos que en connivencia para ver qué es la realidad. Y creo que se ha eliminado esto por un autoritarismo de esto es la verdad y esto dicen las autoridades que están financiadas por los mismos que ganan dinero con todo esto, que es la verdad. Y como la autoridad esta dice que es así, no se le puede discutir. Es que fíjate cómo Bill Gates financiaba... a la Organización Mundial de la Salud, las farmacéuticas financiaban la Organización Mundial de la Salud, entonces eras como parte interesada. Tienen los observatorios. Sí. No, pero es que es como si quieres un informe sobre si el vodka hace daño o es beneficioso para los bebés. Y a quien contratas es a Smirnoff para que te haga el informe de si el vodka es bueno. O sea, los propios interesados, a los que ganan dinero con eso, son los que imponen las políticas mundiales. Claro. Mira, para mí fue muy, muy relevante la primera vez que fui al foro de Davos, de ver cómo se manejan las cosas ahí dentro y cómo los intereses de 2.500 personas ahí se confabulan y se imponen sobre 8.000 millones de personas. O sea, ¿cómo funciona la realidad? Cómo de ahí esas ideas luego van a los países y los países implementan las cosas y la población sigue las cosas. O sea, ¿tú crees que cambias tu coche de gasolina por un coche eléctrico porque tú lo eliges? No has elegido nada. O sea, hace unos años se decidió y se fue calando y ahora tú cambias de gasolina eléctrico porque a 2.500 personas, la élite mundial, les interesó que eso pasara. Y tú vas creyéndote libre y eres un pobre esclavo. ¿Cómo dirías que es el foro de Davos para quien no haya estado? ¿Cómo es bajando a la Tierra? A ver, lo primero que voy a decir, porque tengo muchos amigos conspiranoicos que creen que son como lagartos con piel humana que están ahí y tal. Y hay mucha fantasía al respecto. Es algo, entre comillas, bastante normal. Es como cuando tú vas, no sé, a otros congresos o a ferias. Es muy parecido, solo que la gente que hay allí es de otro nivel. Es de otro nivel porque o tienen puestos de políticos muy importantes o periodísticos muy importantes, dueños de medios de comunicación, dueños de multinacionales, dueños de la política mundial. La manera, o sea, también puedo decir que sus cerebros son diferentes. O sea, la gente allí, su mente funciona diferente. O sea, al final todos son humanos y más o menos es lo mismo, pero hay como una parte del cerebro que tiene desarrollada que los demás humanos no tenemos bien desarrollada. ¿En qué sentido? Es que son como personas que como que no tienen esas limitaciones que tenemos nosotros y en los que nos han educado desde pequeñitos. Yo afortunadamente me las estoy quitando cada vez más porque son impuestas, no nos damos cuenta, son jaulas que nos van poniendo, pero es que esa gente piensa lo grande. O sea, las conversaciones... Yo, por ejemplo, presento Liberland. O sea, aquí mucha gente va a pensar que estoy loco, de los que están aquí. Y mucha gente de la que le hablo, o sea, estoy loco. Sí. En el foro de Davos nadie pensaba que yo estaba loco. Había gente que no le gustaba mi proyecto porque es ideológicamente contrario al de ellos, pero nunca había un pensamiento de es una fantasía. No, ellos son personas que saben que todo es posible, que piensan a lo grande, o sea, han construido el mundo, o sea, entonces no están limitados por las pequeñas excusas de tu cerebro pequeñito, donde no y tal, esto también es muy yo creo difícil. Que esa gente piensa a lo grande, no, nada es imposible. Entonces para ellos era, oye, pues qué bueno, es como algo más de lo que nosotros estamos haciendo. Yo también creo que esto es un poco el acceso al poder y al dinero, es decir, si tú tienes tantísimo dinero que dices, mira, todo problema que tengo lo puedo solucionar, o tengo tantísimo poder que hago una llamada y soluciono los problemas,
cuando te viene cualquier cosa, crees que todo realmente es posible. Yo creo que el ciudadano medio al final, como no tiene ni dinero, ni tampoco tiene acceso a solucionar muchos problemas porque se los generan, tienen esas limitaciones. Entonces, cuando ya llegas a alguien que realmente tiene poder, ese tío dice, bueno, si se quiere hacer, lo podemos hacer. No hay nada. Sí, pero Víctor, pero también lo que acabas de decir es un poco una parte de un autoengaño, porque también funciona al revés. Precisamente no tienes dinero y no tienes tal porque te has autolimitado. Entonces, si tú mismo vas quitando eso, vas progresando porque dices, es que todo lo puedo hacer con el tiempo suficiente, el esfuerzo suficiente, con el sacrificio suficiente, pero todo se puede hacer. Entonces, nos autolimitamos y además a mucha gente le interesa que estamos autolimitados y funciona así. Mira, yo recuerdo una conversación allí en el foro de Davos que me marcó muchísimo porque uno de estos señores me decía, es que nosotros somos, tú sabes, Paul, cómo funcionan los espermatozoides, ¿no? Que salen muchísimos, pero llegan solo unos pocos al óvulo y le dan la vuelta. Nosotros somos eso, somos los que hemos dejado todo, a todos los demás atrás y hemos ganado la carrera y estamos alrededor del óvulo. Los campeones, los ganadores, los que sabemos cómo funciona el mundo y cómo llegar lejos y cómo dominar y cómo, o sea, me decía que es que eran el grupo de los ganadores. O sea, fue muy interesante para mí esa conversación porque su mente funciona así, no están autolimitados, sino el mundo es nuestro. ¿Crees que realmente tienen esa parte de demonización que se les proyecta de, no, son psicópatas que quieren gobernar el mundo? ¿O hay una parte más de realmente se creen lo que hacen? A ver, yo creo que hay de todo. Y he conocido lo suficiente. Y además, por ejemplo, tengo proyecto de que este próximo enero, en el próximo foro de Davos, ya podemos tener como un espacio de Liberland para tener un lugar, no ir así como ahí, como casi mendigos, sino como te invitamos a lo nuestro y algún día tener una Liberland House allí para poder tener aliados allí, porque sí hay potenciales aliados. Hay gente buena, yo he conocido gente normal, buena, que además varios de ellos me decían, Paul, yo es que estoy totalmente ajeno a toda esta porquería del foro de Davos, pero tengo que estar aquí porque si no estoy aquí me quedo fuera de los negocios. O sea, gente con buena intención, con buenos valores, que dicen, pero es que, ¿qué le están haciendo a los niños del mundo? O sea, yo quiero a mis hijos normales, no con todas esas barbaridades con los que los están educando. Dicen, pero tenemos que estar aquí porque es que si no estamos fuera de donde se mueve el poder. Entonces son familias ricas de toda la vida que si no están en el juego de las grandes ligas. Entonces hay gente buena, hay gente normal entre comillas, poderosa y rica, pero mucha de la gente que hay allí tiene una ideología muy progresurda, muy tiránica, se cree con mucha soberbia, se creen que ellos son los que mandan y los demás tienen que obedecer porque ellos son la élite. Hay mucha gente, por ejemplo, que sí se cree todo, por ejemplo, la religión ambientalista, ecologista. Hay muchos que se la creen y hay otros que no se la creen porque he hablado con ellos y me dicen, yo no me lo creo, pero como es negocio, pues estoy aquí. Claro. Entonces están. Pero ahí sí me he encontrado con gente que de verdad se cree todas esas tonterías y cosas anticientíficas, que el hombre es el que está cambiando el clima y esas cosas que no tienen ningún sustento verdadero científico. Pero sí, se lo creen. Sí, yo lo que veo sobre todo con el tema del cambio climático es, vale, ¿hay cambio climático? Sí. ¿Es responsabilidad del ser humano? No. No, es decir, toda la vida ha cambiado, toda la historia del planeta ha cambiado el clima. Y yo lo que veo es que hay personas que dicen, hostia, tenemos una narrativa aquí que alude a lo más primitivo del hombre, que es la supervivencia de que se acaba el mundo. Entonces, si nosotros cogemos este miedo, se lo inoculamos a la gente de se va a acabar el mundo y les vendemos la alternativa, que es todo eléctrico, y encima obligamos a los gobiernos a que nos lo subvencionen, tenemos el negocio del siglo. Es un gran negocio. Se vende, vamos. Pero es que además, yo recuerdo, yo estaba en una de las salas de las conferencias, porque son como muchas salas a la vez donde ocurren distintos temas a la vez. Entonces tú tienes que elegir, porque no puedes ir a todo, entonces tienes que elegir. Y luego también el acceso es muy difícil. Yo es que me muevo muy bien y logré acceder a sitios, pero en principio yo no podría entrar. Pero bueno, al final logro entrar a muchos de los sitios, hay algunos sitios en los que no pude entrar, pero son como distintos temas. Pero recuerdo en una sala, una gran CEO hablando también de esto de la religión ecologista. Pues, si tú llegaste en jet privado aquí contaminando todo, yo decía, pero es que es una hipocresía tremenda, tremenda. O sea, es todo mentira, es todo como un... Conocí a un señor muy interesante que había sido muy amigo y trabajaron juntos con Klaus Schwab, o sea, con este gran pervertidor enemigo de la humanidad, Klaus Schwab, y este señor había sido, bueno, uno de sus mejores amigos y al final se dio la vuelta y dijo, se está formando un anti-Davos allí o un and-Davos y tal, para no ir con la corriente dominante. O sea, te digo que hay buena gente que luego al final recapacita y se sale de allí. Pero mira, Víctor, al final, toda la gente por naturaleza humana necesita de una religión, necesita de unas creencias. Entonces, cuando en Occidente desaparece el cristianismo,
pues hay que sustituir con otras cosas. Entonces se ha sustituido con cosas orientales, con nuevas cosas, nueva era, etcétera, y con cosas fabricadas como el ecologismo. No, total, o sea, es que es exactamente así. Y lo impones como una creencia en la que no hay ninguna demostración científica, pero lo tienes que creer. Y la religión covidiana fue otro intento de eso. Fue de imponer, porque tenían todos sus sacerdotes, sus templos, sus mandamientos, todo igual que una religión. Yo tengo un artículo súper bueno de donde voy haciendo la comparación religiosa en todos los sentidos de cómo era exactamente una religión, donde tú creías algo. Nadie había visto ese virus, porque además nadie lo pudo aislar para demostrar perfectamente que ese virus estaba causando esta enfermedad. O sea, la demostración empírica nunca se llegó a producir, con lo cual no tienes el fundamento científico. O sea, puede que sí, puede que no, pero no está demostrado. Pero sin embargo, haces un dogma incuestionable de algo que ni siquiera tiene el suficiente fundamento científico. Entonces, no, porque hay muchos misterios alrededor de esa enfermedad, pero bueno, este podcast no es sobre eso, sería otro tema, pero que al final es una cuestión de que la gente necesita creer en cosas. Y en el socialismo pasa lo mismo. Crees en el socialismo, crees en la utopía comunista, crees en esa fe, en esa esperanza de que va a llegar un mundo mejor, un paraíso en la tierra, etcétera, que era lo que Marx vendía, que al final era otra religión. Está pasando los pasos históricos necesarios para que al final lleguemos al comunismo, que será la sociedad perfecta, donde no habrá envidia, no habrá dinero, no habrá, o sea, todos seremos felices, cada uno realizando su propia realización personal, entonces todo funciona perfectamente. Todo paraísos en la tierra, religiones. ¿No crees que estamos en un proceso en el cual ya probaron a quitarle a la fuerza, a la propiedad a la gente, vieron que no sale bien y está intentando que poco a poco, progresivamente, la gente vaya perdiendo ciertas cosas, se vaya acostumbrando? Y lo que antes era accesible ya no es accesible y así le quitas la propiedad sin violencia y haciendo que la gente se vaya acostumbrando. Sí, creo que el villano aprendió cómo se hacía y ha mejorado sus técnicas y estamos en una Matrix mucho más sofisticada. Exactamente como estás diciendo, con la propiedad y con todo lo demás, con las ideas, con la psicología. O sea, estamos en una época de mucha sofisticación de cómo se lava el cerebro de la gente. Fíjate que en el foro de Davos conocí a una señora que su trabajo era con inteligencia artificial, poder estudiar a la población y exactamente saber cómo tenían que influirse las cosas, tipo PsyOps, Psychological Operations, de cómo hacer que la gente vire totalmente y los estudian los comportamientos. Claro, con las redes sociales, exactamente tú cómo piensas, cómo te comportas, cómo sientes, cómo cada palabra o idea te influye, cómo pueden manipular los corazones y las mentes de la gente. Es que es impresionante y cada vez hay más tecnología para eso y es un mundo, bueno, ciertamente peligroso. Yo también lo que le intento decir muchas veces a la gente es que tienen que empezar a identificar los métodos de manipulación que ejecutan. Yo sé que hay gente que le cuesta más verlo, pero normalmente cuando quieren algo no te lo sueltan de repente, sino que van con cuentagotas, sembrándolo muy poquito a poco, muy poquito a poco. Cosas que empiezan a lo mejor con artículos de uy, hay una nueva moda de no sé qué. Es el inicio de que el político acabe diciendo que va a hacer algo. Y eso lleva un tiempo que lo van sembrando, los medios lo van soltando, lo van dejando caer, lo van poquito a poquito hasta que llega ahí. Claro, ¿qué pasa? Yo creo que la mayoría de gente no es consciente de esa manipulación. Y no es consciente tampoco de cómo muchas veces les engañan con esta es la fachada, esto es lo oficial, pero lo que no es oficial es la realidad que quieren. Pero para que tú aceptes lo de atrás tienes que ver la fachada. En el sentido de, oye, ¿quién va a estar en contra de luchar contra la pobreza o contra la violencia contra las mujeres? Pero si tú lo vendes así, nadie lo puede criticar. Pero si metes detrás la verdadera coartada, claro. Sí. A la gente le distrae eso. Sí, es totalmente como estás diciendo. Y fíjate, cuando en Occidente todavía existía el cristianismo, había una mayor conciencia de esto porque había muchos dichos como el diablo está en los detalles. Total. Como una frase, ¿quién era? Creo que era de Baudelaire, decía, la mayor victoria del diablo es hacerle creer a la gente que él no existe. Total. Para poder pasar. O el diablo nunca se te va a presentar con cuernos y colas, sino que parece bonito, parece atractivo, porque es la manera en la que realmente te puede manipular y te puede llevar a hacer lo que tú no quieres en el fondo, pero al final te va llevando porque te atrae de una manera que te va conduciendo. Y al final todos tenemos esa inclinación y esa naturaleza caída que nos puede hacer fácilmente caer en eso. Pero hay que estar muy alerta y tener mucha conciencia al respecto. Esperamos que en Liberland nunca creo que vaya a ser un paraíso en la tierra, ni creo en utopías así, pero por lo menos que allí haya más conciencia, por supuesto mucha más libertad y por supuesto allí nadie te va a imponer venenos en vena, ni pañales en la cara, ni idioteces cuánticas como las que hemos vivido y podrás tener como muchísima mayor libertad, ¿no? O sea, yo lo que creo que le preocuparía a la gente es, vale, si eso se da y acaba desarrollándose,
¿cómo te proteges de que vengan otros más grandes a querer que tú hagas eso? Es muy buena pregunta. Nosotros tenemos, por ejemplo, mucho debate si deberíamos tener fuerzas de seguridad. Y aunque eso todavía no está totalmente definido y será algo que se votará, o sea, porque todavía estamos en construcción de todo, el sistema judicial se está construyendo, ya está avanzado, ahora en diciembre votaremos la Constitución a ver si ya está la edad definitiva que vamos a tener, etcétera. O sea, vamos avanzando y creo que lo del ejército será algo de las últimas cosas y más difíciles a tomar. Pero lo que sí sabemos, por lo menos que estamos más conscientes al respecto allí construyendo Liberland, es que más importante que las armas es la conexión de intereses. O sea, que si alguien nos hiciera daño... Que haya otro que le interese que existas. Exacto. Para que te defienda. Que le haría daño a alguien que no conviene irritar. Claro. Entonces, al final, como es el mundo real, ya me gustaría poder decir a la población que las fantasías y el mundo feliz... Hay que tener las espaldas cubiertas. Pero yo, al final, me he convertido en un hombre realista después de haber sido un hombre muy idealista y la verdad de cómo funciona el mundo, tienes que jugar un poco dentro de él sin ceder tus principios manteniendo, pero sabes que tienes que jugar de alguna manera el juego y necesitas gente de poder que le interese que tú existas para que te defienda. Totalmente. Y que con una llamada, no necesariamente con un ejército, oye, ese interés no me lo toques. Entonces podamos estar así, pero fíjate... O sea, cómo funciona... Bueno, Andorra está protegida por España y por Francia, por ejemplo. Mónaco también tiene su acuerdo. Liechtenstein está protegido por Suiza, que Suiza parece un país muy pacífico, pero está lleno de armas y es uno de los países más armados del mundo. O sea, al final, si logras una alianza, puedes tratar de sobrevivir y de prosperar inclusive sin necesidad de nunca llegar a usar la violencia. Y además con todo esto, en el caso, por ejemplo, de Andorra se ve muy claro, porque ahora con el tema, por ejemplo, de Palestina y con Israel... Se nota mucho la influencia de Francia y de España porque es como que han llegado a Andorra y dicho, oye, eres un país chiquitito, pero vas a hacer lo que nosotros te estamos diciendo que tienes que hacer. Sí, claro, vi que Andorra aprobó el Estado de Palestina. Sí, que aquí no se ha entendido porque dice, que Andorra dice, es que yo no tengo ni qué opinar, o sea, yo quién soy, no tengo nada que ver, ¿no? Sí. Sí, pero ahí se nota mucho la mano de, vale, yo te protejo, yo te cuido, yo te dejo existir, pero ahora que tienes que ir a la ONU como país, vas a decir esto. Sí. Al final, al final el mundo funciona como funciona. No podemos fantasear con unicornios y nubes rosadas. Total. Comentabas antes el tema de la innovación. ¿Qué innovaciones tenéis en Liberland? Nosotros nos relacionamos, o sea, las grandes relaciones están a través de la blockchain, que luego también hay grupos de Telegram, de Signal, incluso una app que estamos ya terminando de probar, está todavía en fase beta, pero ya para que toda la comunicación y las redes de comunicación estén allí, que tú puedas como llegar a cualquier sitio y digas, oye, llego a Nueva Delhi, y pongas, estoy en Nueva Delhi, ¿hay algún liberlandés aquí? Y les aparezca los 12 liberlandeses que hay allí. Oye, sí, vamos a tomar un café y tal, y se junten. Cositas así y cosas mucho más importantes como cómo funciona las elecciones en esta meritocracia. Entonces, tú haces tu staking de estos Liberland Merits que te comenté antes y entonces tú votas por los candidatos y puedes incluso votar por orden de prioridad y entonces luego eso se asigna esos méritos a los distintos. Y luego, por ejemplo, el congresista es elegido, pero eso no significa que tenga grandes poderes, ni mucho menos, y que incluso el poquito que tiene lo puede perder, porque los votos que los ciudadanos ponen sobre ese congresista que ha ganado están como en ese staking en la blockchain, pero lo pueden quitar en cualquier momento. Oye, ¿sabes qué? Unstake, porque este tipo no ha cumplido. Y de repente el tipo se queda sin poder en el Congreso porque la gente ya no confía en él. A los 3 meses sale y a los 3 meses entra otro. No tienes que esperar 4 años y que luego te engañe y que luego se te olvide lo que tal. No, es que es súper rápido. Entonces es algo muchísimo más eficiente. O, por ejemplo, que podamos, o sea, el sistema judicial que estamos construyendo, o sea, creo que es impresionante. Cómo en contratos inteligentes construidos sobre la blockchain podemos hacer nuestras relaciones jurídicas, porque al creer en la propiedad privada y en la libertad total, nosotros podemos llegar a cualquier acuerdo. Tú y yo llegamos a un acuerdo, firmamos un contrato inteligente que pone que este es nuestro trato y que las cláusulas de violación sean esta y esta y esta, y que si tú me incumples, pues este trozo de Bitcoin cae a mí por compensación porque tú no cumpliste esto. Y luego, para las cosas que no todo lo puedes prever cuando firmas un contrato inteligente, pues puede haber algo que suceda que a nadie se le ocurrió en las dos partes. Entonces, ¿cómo lo resuelves? Entonces, en el mismo contrato inteligente asignas a un juez, un juez privado también, porque nosotros creemos en todo privado, en buena perspectiva austrolibertaria. Entonces, el juez privado es contratado por
las partes para que en caso de conflicto entre nosotros y que no esté resuelto por el propio contrato inteligente, pueda tomar una decisión. De hecho, ahora estamos probando un nuevo sistema para que pueda, incluso, o sea, yo argumento y el juez lo lee, tú argumentas, el juez lo lee. Tenemos un chat privado o un chat público de la argumentación. El juez ve y al final puede tomar esa decisión de cómo se resuelve, porque al final tiene argumentos, sube los archivos, dices esto pasó, y le puede dar razón a uno o al otro. Y entonces, por tanto, con mi firma en la criptobilletera y la firma del juez en la criptobilletera, gana sobre tu firma y entonces ese trozo de Bitcoin se libera para mí, por ejemplo, para compensar el daño que tú hiciste por incumplimiento de contrato, por ejemplo. Y luego, si tú incluso no estás conforme con eso, puedes apelar y entonces se va a crear un organismo superior que también puede revisar el caso también de estos casos que se puedan apelar. Entonces, se está construyendo algo muy bonito de justicia privada, que es cómo debe funcionar y que es incluso como funcionan muchos de los problemas mundiales internacionales, los árbitros internacionales, multinacionales, ¿a qué recurren? A un árbitro que no es un juez estatal de ningún estado, de ningún país, ¿no? Un árbitro privado internacional al que se le paga para que eso. Y entonces la gente puede decir, porque la gente tiene mucha duda sobre esto, oye, pero entonces la corrupción, si no se dan cuenta que lo más corrupto que puede haber es los funcionarios del Estado. O sea, es porque tienen toda la tentación a la corrupción. Ese señor árbitro privado, juez privado, lo que quiere es mantener su prestigio. Y si él es un buen juez y todo el mundo sabe que es un buen juez y todo el mundo confía en su justicia, entonces más gente lo contrata o sube sus tarifas. Porque entonces cuanto más justo seas, mejor te va. Entonces lo que te conviene es ser un juez justo, no como el del Estado, que da igual lo que haga, pues le va a pagar el mismo sueldo siempre, todos los meses, nadie lo puede echar porque es para toda la vida ser juez. O sea, todo absurdo, todo es el mundo absurdo instalado en la sociedad en lugar de lo inteligente, lo bueno, lo productivo, lo que da frutos. Entonces esos jueces privados van a funcionar muchísimo mejor que los propios, que otro sistema estatal. Y luego también, por ejemplo, la policía, lo que hemos pensado es que hagamos como una Uberization of police, como si fuera un Uber. O sea, si tú, por ejemplo, sabes de artes marciales y tienes una pistola, puedes, igual que si tienes un coche y puedes, oye, yo quiero ser un señor de Uber que porque tengo un coche y puedo llevar a la gente. Bueno, pues yo sé de protección y de mantener este barrio seguro porque lo voy a patrullar, la gente confía en ti, ve que eres serio y entonces la gente misma contrata un servicio de policía, de que tú patrulles el barrio por si acaso un maleante croata vecino viene a robar al barrio, lo que sea. Entonces es un experimento. Sí, total. Pero muy interesante, que creo que si sale bien va a ser una luz para el mundo y un ejemplo para que otros países vean esto puede funcionar. Y además de una manera mucho más rápida que Argentina, porque al final en Argentina, por muy bien que le fuera a Milei, que tampoco sabemos si lo va a ir bien, pero en el caso, imagínate las décadas que se necesitan para desocializar un país que es totalmente socialista. Entonces, son décadas de demolición de un Estado. Mientras que en Liberland es como empezar desde cero, desde la raíz, con principios libertarios y construyendo desde abajo hacia arriba, todo con libertad, e ir hacia un nuevo experimento que creo que podría tener incluso más visos de dar luz al mundo que la propia Argentina, que ya es mucho decir. Súper interesante. Te iba a comentar, Paul, mucha gente nos estará viendo y dirá, ¿cómo puedo colaborar con todo esto? ¿Qué cosas necesitáis? ¿Qué cosas os vendría bien? Y además pueden ganar méritos por ello. O sea, puedes construir tu ciudadanía haciendo cosas. Ahí hace poco una persona hizo todo un documental de Liberland y se ganó toda la ciudadanía, porque, bueno, una cosa muy bien hecha, una producción, y su ciudadanía por eso, pero lo normal es que te lo vas ganando poco a poco. Oye, hago esto. Incluso vamos a hacer un evento en Barcelona y en Madrid, y a los que simplemente por venir al evento, pues a lo mejor les damos 10 o 20 méritos por la asistencia. Y luego si quieres hacer más cosas, puedes llevar esto a la radio, puedes llevar esto a tus redes sociales, puedes hablar, tengo un amigo político que os puedo presentar para ver, entonces méritos. Hay un muchacho que allí toca el violín y se le dan méritos por tocar el violín. O sea, porque estás trayendo cultura a la gente de Liberland y estás allí tocando el violín, estás aportando eso. O sea, hay infinidad de maneras y las que no se te hayan ocurrido, que se te ocurre y, oye, yo puedo aportar esto. Oye, pues vemos y con el Senado se dice, oye, pues tantos puntos de méritos por esto y vas construyendo tu
tarjeta de residencia y luego tu ciudadanía entera con tu pasaporte. Vamos a ver si te podemos ofrecer algo a ti, Víctor, por esta oportunidad que nos estás dando de llegar a muchísima gente aquí para que también tengas tus méritos y así poder ir creando tu ciudadanía y algún día ser uno de los 30.000 ciudadanos que haya en el país. ¿Te imaginas que en 5 años vemos esta entrevista y decimos, joder, ahí está el país? Míralo. Fíjate, es que luego la vida da muchas vueltas. Total. Pero claro, también está tu visión de, Total. no, es que yo me conformo con lo mismo de siempre, hago lo mismo de siempre, que sería lo más normal, o pues voy a tener visión. Y la gente que ha llegado lejos en la vida es porque ha tenido visión. Totalmente. Y la acción correspondiente alineada con la visión y has logrado grandes cosas. Y a veces te estrellas, pues haces otra visión, o sea, porque si Liberland fracasara, que ojalá no, imagínate que Croacia invadiera, pasa que también hay un problema con Serbia, entonces eso nos protege. Pero imagínate que pasara, pues buscamos otra isla en el Pacífico de dónde hacerlo, pero el proyecto sigue, el sueño sigue, la visión sigue y nuestra voluntad férrea y con la bendición de los cielos, que espero que nos estén viendo con buenos ojos, pues nos ayuden en este sueño, en esta labor. Veremos. Paul, muchísimas gracias por venir y contarnos el proyecto. Ya sabéis, los que lleváis muchos años en el canal, sabéis que yo hablé de Liberland hace muchísimos años y mirad, aquí tenemos a Paul. Espero que vaya todo muy bien, que vaya avanzando muy rápido. Si quieres ponemos algún link debajo para que la gente pueda pinchar allí y unirse a nuestro grupo de Distrito Hispano de Liberland y que podamos seguir creciendo y ahí nos propongan qué quieren hacer y cómo se pueden involucrar para poder hacer nuestro barrio hispano en Liberland. Estoy seguro que os va a entrar mucha gente, ya verás. Voy a volver locos. Paul, Bueno, muchísimas gracias. Espero que vaya todo muy bien. placerazo, de verdad, encantado y gracias.